Hoy, para continuar con nuestro tema número 15 de la serie en nuestra gran campaña virtual titulada El que tiene oídos para oír, oiga, queremos compartir por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo un tema fascinante, maravilloso y crucial que hemos denominado las muñecas de la mafia. Quiero animarte a que tomes tu Biblia en mano y una libreta donde puedas tomar nota de cada uno de los textos que hemos de compartir, porque es importantísimo que puedas volver a repasar la palabra de Dios a solas con la ayuda y la dirección del Espíritu de Dios hablando a tu corazón, porque lo que hemos de compartir es de vida para vida en el nombre de Jesús. Antes de iniciar, vamos a invitar la presencia de Dios con nosotros y sobre todo pedirle que por medio de su Santo Espíritu nos llene de sabiduría del cielo para discernir su verdad y para aceptarla con humildad. Vamos a orar en este momento. Querido Padre Celestial, llegó la hora para compartir el tema de las muñecas de la mafia y queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender tu palabra, a transmitirla, a exponerla de la mejor manera para tu gloria y honra y para la salvación de las almas. Lo pedimos según tu voluntad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Apocalipsis 17 y el versículo 5 habla acerca de la gran ramera que hemos estado estudiando en el tema anterior. Pero hoy queremos mencionar que esa gran ramera, que dicho sea de paso, identificamos como la Reina del Sur o la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, dice el texto 5, ella tiene muchas hijas. Ella es la madre de las rameras. Por lo tanto, significa que hay muchas otras iglesias que han salido de ella y aunque hoy se dicen ser distintas y separadas, en realidad son hijas de la madre. De estas iglesias es quien habla el profeta Isaías en su libro capítulo 4 y el versículo 1. Dice así: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. El versículo está hablando de todas y cada una de estas iglesias que han salido de la Reina del Sur, que son descendientes de la gran ramera de Apocalipsis 17 y que lo único que les interesa de la persona de Cristo es su nombre. La parte final del texto dice: solamente queremos llevar tu nombre. Eso es lo que nos interesa, llevar el nombre de Cristo, porque ellas entienden que el nombre de Cristo quita el oprobio, quita la vergüenza, quita los obstáculos y más bien el nombre de Cristo abre puertas. Porque en Filipenses 2, la palabra de Dios dice en el versículo 9 y 10, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Estas mujeres de Isaías 4:1 entienden el poder que hay en el nombre de Jesús. Estas mujeres entienden las puertas que se abren y la gracia que se derrama sobre ellas cuando utilizan el nombre de Jesús. Por lo tanto, ellas dicen: no queremos el pan de Jesús, no queremos las vestimentas de Jesús, pero lo único que queremos de Él es llevar su nombre. Ahora pregunto yo, ¿por qué razón ellas no quieren el pan de Jesús? Permítame compartir contigo lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 15 de su libro y el texto 16, palabra de Dios. Fueron halladas tus palabras, hablando de la palabra de Dios,
y yo las comí. ¿Qué hizo Jeremías con la palabra de Dios? Lo comió. ¿Se acuerdan que estudiamos en algún tema anterior que la palabra de Dios está compuesta por cuántos testamentos? Vamos a ver. Estamos hablando de el Antiguo Testamento, que es representado por la luna, y el Nuevo Testamento, que está representado por el sol. La mujer de Cristo cree en ambos testamentos y entiende que el fundamento de ella, el fundamento de la iglesia, es el Antiguo Testamento, porque está ella con la luna debajo de sus pies. Jeremías, un profeta del Antiguo Testamento, nos dice que cuando él halló las palabras de Dios, él se las comió, él las estudió, él las investigó, él en ellas meditó, él las memorizó, él las creyó, él las practicó, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías está dando testimonio que la palabra de Dios lo llenó de gozo, de alegría, y la palabra de Dios obviamente lo llenó de poder, porque hay poder en la palabra de Dios. Pero estas mujeres de Isaías 4 no quieren la palabra de Dios, no la utilizan en el contexto correcto, rechazan todo aquello que los confronta, y como la palabra de Dios es un símbolo del pan de vida, el pan espiritual, ellas dicen en Isaías 4:1, nosotros no queremos tu pan, no queremos tus doctrinas, no queremos tus enseñanzas, lo único que nos interesa es llevar tu nombre. Pero el texto también dice que ellas no quieren la vestimenta del Señor Jesús. Leamos lo que dice Apocalipsis 3 y el texto 18 respecto a la vestimenta. Dice así: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Debo recordarles que la desnudez en la Biblia es símbolo de pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, se vieron desnudos, y esa desnudez les causó vergüenza delante de la presencia de Jehová, porque el pecado es símbolo de desnudez. Por lo tanto, dice el texto que debemos comprar de Cristo vestiduras blancas que representan su justicia, que cubre nuestra pecaminosidad y transforma nuestro carácter. Cuando estamos vestidos de la justicia de Cristo y por la gracia y el poder de su Espíritu, vivimos una vida de obediencia, entonces reflejamos su carácter delante del universo, y eso trae gloria al nombre de Dios. Pero estas mujeres de Isaías 4:1 dicen: no queremos tu vestimenta, no queremos tu carácter, no queremos tu justicia, lo único que queremos es llevar tu nombre. Por lo tanto, son mujeres que representan iglesias, son las rameras que aparecen en Apocalipsis 17:5, hijas de la gran ramera, que por consiguiente vamos a identificarlas en el resto de este tema como las muñecas de la mafia, porque no quieren nada con la justicia de Cristo, no quieren revelar y reflejar el carácter de Cristo, no quieren someterse a la palabra de Cristo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Lo único que quieren de Cristo es su nombre para que le abra puertas, porque en realidad ellas son nada más y nada menos que las muñecas de la mafia. Así que con eso en mente voy a invitarte a leer conmigo lo que dice Apocalipsis 12, versículos 15 y 16 respecto a los dos hemisferios en los cuales se ha desarrollado la historia bíblica y profética. Dice así la palabra de Dios: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río.
En el tema de ayer vimos varias características que nos llevaron a la conclusión de que en estos textos la serpiente representa a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Roma papal, para ser más fácil de entender. La reina del sur, si me quiere escuchar en español. ¿Me están siguiendo? Perfecto. Entonces, Roma papal arrojó de su boca tras la mujer, que es la Iglesia de Cristo, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Eso fue la primera etapa de persecución durante los 1260 años de la Edad Media. Sigo leyendo. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Eso está hablando de la segunda etapa de Roma papal, cuando la tierra ayudó a la mujer y tragó el agua como de un río para suspender e interrumpir la persecución en el año 1798. Entonces, hoy quiero agregar dos elementos importantes a esta gran ecuación bíblica. Número uno, el agua representa un hemisferio muy poblado porque Apocalipsis 17:15 dice que las aguas representan multitudes, naciones, lenguas y pueblos. Y por otro lado, la tierra debe ser lo opuesto al agua, entonces tiene que representar un lugar en el planeta, un hemisferio que sea poco poblado. ¿Me estoy explicando? Dos elementos, agua y tierra, que representan dos hemisferios, uno muy poblado, el agua, y otro poco poblado, la tierra. Y según la historia bíblica, el único hemisferio que era muy poblado para el tiempo que se desarrollaron las profecías es el hemisferio oriental, porque fue en Oriente que se cumplieron las historias bíblicas. Se levantó Babilonia, se levantó Medo-Persia, se levantó Grecia, se levantó Roma, y cada uno de estos reinos fueron levantados en Oriente. Y si el hemisferio poblado es el oriental, representado por el agua, entonces es obvio que el hemisferio despoblado tiene que ser el occidental, representado por la tierra. Eso significa que el hemisferio occidental, el continente americano, fue quien ayudó a la mujer, quien tragó el agua de río que provenía de Oriente para impedir o detener la persecución contra la iglesia. Fue en Occidente, fue en América, donde los peregrinos cristianos hallaron un lugar para refugiarse de toda esa terrible persecución. Pero la Biblia enseña en el texto 17 que más adelante en la historia, no muy lejano por cierto, se va a desatar otra persecución que sería la tercera etapa de Roma papal. Leo textualmente el versículo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Después de que América Occidente ayudó a la mujer, ayudó a la iglesia, ayudó a los cristianos que huyeron de Oriente, la Biblia dice que se levanta otra persecución que tiene que iniciar en América, porque es en América donde está la iglesia. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, no es inteligente pensar que la persecución final en la tercera etapa de Roma papal va a iniciar en Oriente, porque la mujer se mudó de Oriente a Occidente. De hecho, el texto 17 dice que la persecución será contra el resto de la descendencia de la mujer. ¿Y dónde está la mujer? ¿Está en Oriente o está en Occidente?
El texto 16 dice que la mujer recibió ayuda en la tierra ayudó a la mujer, pues abrió su boca y tragó el río que la serpiente había arrojado para arrastrarla. Y la tierra, hemos visto, representa el hemisferio occidental, por lo tanto, desde occidente va a iniciar la última y más grande persecución, que será transportado o exportado a Oriente, porque hay algo muy interesante que vamos a ver en el tema de hoy, y es que dos grandes poderes, uno en Oriente y el otro en Occidente, van a unir fuerzas para perseguir a los santos del Altísimo. Permítame entonces repasar lo que he dicho hasta acá, porque es importante antes de avanzar con el tema de las muñecas de la mafia. Iniciamos hablando acerca de la mujer ramera que aparece en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 5. Esa gran ramera, vimos ayer, representa a la Iglesia Católica Apostólica Romana, y la hemos identificado en esta serie como la Reina del Sur. Vimos hoy que esa mujer, esa ramera, la Iglesia Católica, es la madre de las rameras. Es decir, hay muchas otras iglesias que han salido de ella y que también son rameras al igual que su madre. Por eso leímos en Isaías 4 que el profeta dice, inspirado por Dios, que la totalidad de las iglesias, representado por el número 7, pedirá a Dios que solamente queremos llevar el nombre de Cristo, el nombre de ese hombre especial, el nombre del Señor de los cielos, porque ese nombre nos abre puertas. No queremos su pan, que es la palabra de Dios. No queremos su vestimenta, que es su justicia, que debe manifestarse en nuestro carácter. Pero sí queremos su nombre, porque con el nombre de Cristo podemos lograr muchas metas aquí en la tierra. Vimos también que en Apocalipsis 12 se utilizan dos elementos para representar dos hemisferios. El agua representa el hemisferio oriental, que fue el más poblado cuando se desarrolló la historia bíblica. Y la tierra representa el hemisferio occidental, que para el tiempo de la historia bíblica era muy poco poblado. Estos dos elementos que representan estos dos hemisferios tienen una conexión muy importante con lo que vamos a ver más adelante, porque de allí se levantan dos grandes reinos que, dicho sea de paso, se van a unir, se van a aliar. Y entonces en Apocalipsis 12:17 el dragón representa a ambos reinos, representa a Roma papal, pero también representa a otro reino que muy pronto vamos a identificar. Estos dos, totalmente confabulados contra Cristo, contra Dios el Padre, contra el Espíritu Santo y contra los llamados, elegidos y fieles, desatarán la peor persecución que ha habido en la historia de este planeta. Daniel dice que será un tiempo de angustia cual nunca fue. Cristo dice que será una gran tribulación, que si no fuese porque Él ama a sus escogidos y a raíz de eso acorta los días, ninguno de ellos sería salvo. Eso es lo que describe Apocalipsis 12:17, cuando el texto dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. En otros momentos el dragón tuvo ira. En otros momentos tenía gran ira, pero nunca en la historia se había llenado de ira al punto de unir a dos grandes reinos para poder así erradicar y desaparecer de sobre la faz de la tierra a todos aquellos hombres y mujeres que por amor a Cristo y por la obediencia a sus 10 mandamientos reflejan su carácter delante del universo para gloria y honra de su nombre. Otro detalle que mencionamos fue que el continente del occidente que ayudó a la mujer, que tragó el agua del río para
detener la persecución y abrirle un territorio geográfico donde los cristianos de Oriente podían refugiarse. Este continente tendrá dos etapas, porque en el texto 16 ayuda a la mujer, pero en el texto 17 vuelve a perseguir a la mujer, porque la persecución tiene que iniciar en Occidente, porque es allí donde está la mujer. Por lo tanto, ¿cuántas etapas tiene este hemisferio occidental? Dos etapas. En la primera etapa ayuda a la iglesia de Cristo, pero en la segunda etapa se vuelca, ataca, persigue y hace guerra contra el resto de la descendencia de la mujer de Cristo. Ahora bien, estamos listos para continuar con nuestro tema. Por lo tanto, voy a invitarle a leer conmigo lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13. ¿Qué libro dije? Apocalipsis. ¿Y cuál capítulo dije? Capítulo 13. Vamos a leer entonces lo que dice el versículo 11, palabra de Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿De dónde subía esta bestia? Subía de la tierra. Por lo tanto, ¿de qué hemisferio se está levantando esta otra nación? Se está levantando de Occidente, porque la tierra representa un lugar poco poblado, y para ese entonces el hemisferio occidental, el continente americano, era el que calzaba perfectamente. Además de eso, el texto sigue diciendo: y esta bestia que subía a la tierra tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Claramente podemos ver que esta nación, este país que se levanta en Occidente, que se levanta en América, tiene dos etapas. En su primera etapa, ella se comporta como un cordero, porque ayuda a la mujer cuando traga el río que la serpiente arrojó de su boca para arrastrarla. Esa es la primera etapa registrada en Apocalipsis 12:16. Pero en su segunda etapa, el texto dice que esta nación habla a través de sus leyes como dragón. Por lo tanto, persigue nuevamente a la iglesia, persigue a la mujer, persigue a los santos de Dios, porque tiene dos etapas claramente mencionadas. Una cuando actúa como cordero, Apocalipsis 12:16, y la otra cuando actúa como dragón, Apocalipsis 12:17. Mi hermana, ¿me está siguiendo? ¿Sí o no? ¿Está conectada? Gloria a Dios. Recuerda que tiene que tomar nota, porque todos estos textos es importante repasarlos en casa, en la presencia de Dios a solas, y confiar que el Espíritu Santo de Dios te guiará y te confirmará con toda la verdad. Otro detalle importante de esta nación que se levanta en Occidente es lo que dice el texto 11 en la parte primera. Dice así: después vi otra bestia. Entendiendo que bestia representa naciones. Si usted quiere puede leer Daniel 7, versículos 17 y 23. Representa reyes, reinos o naciones. Y entonces esta nación se levanta después de la caída de Roma papal. Roma papal fue herida. La tierra tragó el agua en el año 1798. Así que alrededor de esa época en la historia teníamos que buscar otra nación que fuese levantada gradualmente en América, en Occidente. Y digo gradualmente porque el texto dice que subía, dando a entender que era una nación que para esa fecha estaba en sus inicios, pero que constantemente y gradualmente iba subiendo y creciendo hasta llegar a ser una gran potencia. Por lo tanto, estamos hablando de una nación que se levanta en Occidente, en América, que tiene dos etapas puntuales. Una cuando ayuda a la iglesia y la otra cuando persigue a la iglesia. Una cuando actúa como cordero y la otra cuando actúa como dragón. Y la Biblia dice que esta nación tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero.
recordando que el Cordero en la Biblia representa a Cristo. Por lo tanto, son dos principios cristianos, porque en Oriente la nación siempre tenía un rey y la iglesia siempre tenía un papa. Este reino que se levanta en Occidente decide fundar su nación sin un rey, por lo tanto fueron republicanos en sus orígenes y deciden fundar una nación que tenga una iglesia sin papa, por lo tanto se hicieron protestantes. Los dos cuernos que tiene esta nación, semejantes a los de un cordero, representan sus principios republicanos y protestantes. Esta nación es de ideología protestante. Muy importante ese detalle. Sin embargo, mencionamos en Apocalipsis 12 y el texto 15 y 16 que los dos elementos, el agua y la tierra, representan el hemisferio oriental, que es muy poblado por el agua, y el hemisferio occidental, que es poco poblado, representado por la tierra. En Apocalipsis 13, que amplía de una forma maravillosa esos textos finales de Apocalipsis 12, encontramos que esos dos elementos aparecen claramente identificados. Si usted lee el versículo 1, dice el texto: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, subir del agua, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Allí está el agua que representa el hemisferio oriental, porque Apocalipsis 13 en realidad es una ampliación de lo que leímos en los últimos textos de Apocalipsis 12. Y por eso esta primera bestia surge del agua del mar, porque representa Roma papal que se levanta en oriente. Pero leímos en el capítulo 13 y el verso 11 que después de la caída de Roma papal se levantó otra bestia de la tierra que simboliza Occidente, América, y esa bestia, esa nación, es nada más y nada menos que los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, en Apocalipsis 13, versículo 1, encontramos a Roma papal surgiendo del agua del mar en oriente. Y en Apocalipsis 13:11 encontramos a los Estados Unidos surgiendo de la tierra en occidente. Dice Apocalipsis 13 y el versículo 3, hablando de Roma papal, lo siguiente: vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Se acuerdan cuando recibió la herida de muerte este poder? Cuando la tierra que representa el occidente, América, abrió su boca y tragó el agua del río para detener así la persecución. Leamos el texto 5, dice así: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto tiempo duró su gobierno, su dominio, su persecución? El texto dice 42 meses, que es lo mismo que 1260 años. Si usted multiplica 42 por 30, se va a dar cuenta que da 1260 días, y hay que aplicar la fórmula día por año. Por lo tanto, es el mismo periodo de tiempo que estudiamos en Apocalipsis 12, donde se identifica como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Este sistema tuvo su primera etapa durante los 42 meses de dominio, pero cuando se cumplieron los 42 meses, entonces el texto 3 dice que recibió una herida mortal, perdió su poder y entró en su segunda etapa, donde no está en dominio, donde no está gobernando y donde no está persiguiendo. Sin embargo, quiero que lean conmigo el capítulo 13 y el versículo 12 para que vean algo muy interesante respecto a la otra nación que se levanta en occidente, los Estados Unidos. Dice así: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Es impresionante leer este texto y ubicarlo en su contexto, donde uno llega a la conclusión que la razón de existir de los Estados Unidos es sanar
a Roma papal devolverle su poder y motivar e imponer una ley mundial donde toda la humanidad debe adorar nuevamente a Roma papal. Eso es lo que dice el texto, porque la primera bestia que recibió la herida mortal es Roma papal. Es la que se levantó en Oriente, que gobernó en su primera etapa por 42 meses, por 3 años y medio, por tiempos y la mitad de un tiempo, por 1260 años. Y cuando el agua fue tragada por la tierra, cuando esta nación recibió una herida mortal, entonces se levanta otra nación, otro poder, otro país, con la finalidad de sanarla, de restaurarla y de devolverle su poder. El texto 12 dice que los Estados Unidos usarán todo su poder, toda su autoridad, toda su influencia para mandar a la humanidad, a todos los moradores de la tierra, que adoren a la primera bestia que recibió la herida mortal y que ha sido sanada. Muy importante entender la función de este país en su segunda etapa, porque recordemos que en su primera etapa dice el texto que tiene cuernos como los de un cordero, y de hecho ayudó a la mujer abriendo su boca y tragando el río de persecución de Oriente. Pero en su segunda etapa hablará como dragón, perseguirá a la iglesia de Cristo y entonces mandará a todo el mundo a adorar nuevamente al sistema católico, apostólico y romano. De hecho, quiero que lean conmigo lo que dice Apocalipsis 13, versículo 6, hablando de Roma papal. Dice así: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. Paremos allí. Este sistema, a través de sus enseñanzas falsas, blasfema contra Dios. Ayer vimos algunos ejemplos de cómo ella blasfema contra Dios. Pero hoy queremos ver que el texto dice que una de sus blasfemias va orientada directamente contra el nombre de Dios. Y Apocalipsis 14:1 dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Porque si hay algo que Cristo, el Cordero, y el Padre tienen en común, es su carácter. Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso estos individuos, los 144,000, tienen en sus frentes el nombre del Cordero, que es Cristo, y el nombre de su Padre, porque ellos reflejan perfectamente el carácter de Cristo. Note lo que dice el verso 5: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Son sin qué? ¿Por qué razón están delante del trono de Dios? El carácter de quien reflejan ellos. Son sin mancha, amigos queridos. Son sin arruga, son sin mentira, son sin nada que tenga que ver con el carácter del capo, porque tienen en su frente el nombre del Padre y del Cordero, que es Cristo, porque ellos reflejan perfectamente el carácter de Cristo delante del universo. Por eso el texto dice que Roma papal, la primera bestia, la reina del sur, la que surge del mar, ella blasfema contra el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es un reflejo de su carácter. Por eso los 144,000 no blasfeman contra el nombre de Dios, más bien portan el nombre de Dios en sus frentes, en sus mentes, en su carácter, porque ellos viven para la gloria de Dios. Pero la bestia que surge del mar de oriente y que recibió la herida mortal, a través de sus doctrinas y enseñanzas, blasfema contra el carácter de Dios, porque ha pisoteado la santa ley de Dios. Con razón, Daniel 7:25, hablando de esta bestia, hablando de esta ramera, hablando de la reina del sur, hablando de este sistema, dice allí que pensará cambiar los tiempos y la ley, porque es este sistema, esta iglesia, que se atrevió a cambiar la ley moral de Dios.
Y la ley de Dios es una transcripción de su carácter. Blasfema contra el nombre de Dios porque el nombre de Dios es su carácter. Cambia la ley de Dios porque la ley de Dios es una transcripción, es un reflejo de su carácter, y a través de ese cambio implementó el domingo como día de reposo, como día de adoración, y sacó de la ley de Dios el santo sábado que aparece por toda la palabra de Dios. ¿Quién hizo eso? La Iglesia Católica. ¿En qué año lo hicieron? Dice la Biblia que ellos lo implementaron desde el año 538 hasta 1798 en sus 1260 años de poder. Sin embargo, desde el año 321, el emperador Constantino implementó esta ley en total desobediencia y desacato a la autoridad divina. Apreciado amigo que me escuchas, la Biblia enseña en Mateo 7, 21 al 23, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el texto 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El reino que se levantó de oriente, que surgió del mar, en Apocalipsis 13, dice la Biblia, blasfemó contra el nombre de Dios, contra el carácter de Dios. Cambió la santa ley de Dios, que es una transcripción de su carácter. Pero la bestia o el reino que se levantó de la tierra de Occidente, que es una nación protestante, los Estados Unidos de Norteamérica, estos exaltan el nombre del Señor. Unos blasfeman contra su nombre y otros le exaltan. Lo interesante es que Cristo dice que aunque estos protestantes exaltan su nombre, ellos no serán salvos, porque la última parte del texto 23 dice que ellos son hacedores de maldad. ¿Hacedores de qué? Hacedores de maldad, que es traducido hacedores de pecado, porque ellos infringen la ley de Dios, ellos obedecen la ley que implementó Roma papal, ellos aceptan el domingo como día de adoración, obedeciendo a la madre de las rameras, porque ellas son las hijas de la madre, y por consiguiente ellas entran en la categoría de las muñecas de la mafia, porque ellas no quieren nada con la palabra de Dios en su contexto correcto. Ellas no quieren reflejar el carácter de Cristo a través de su vestimenta, a través de su justicia. Lo único que ellas quieren es llevar su nombre. Señor, Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre prediqué, en tu nombre sané, en tu nombre hice obras de bien. Pero a través de su vida seguían haciendo obras de maldad, seguían pecando, porque aceptaron la doctrina católica en cuanto al día falso de adoración. Amigos que me escuchan, fue la Iglesia Católica la primera bestia que se atrevió a cambiar la santa ley de Dios. Y fue la segunda bestia, la protestante, la que lo aceptó sin protestar. Porque en realidad dejaron de ser protestantes en el momento que aceptaron doctrinas de hombres antes que las doctrinas de Dios. Por eso es que la Biblia enseña en Apocalipsis 13 y el versículo 7 que la primera bestia, Roma papal, la que se levanta en Oriente, la que surge del mar, tiene un método muy particular para dominar a aquellos que no se dejan engañar. Dice la Biblia en Apocalipsis 13 y el versículo 7 así: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Qué hace el sistema papal contra aquellos que no se dejan dominar? Los persigue a muerte, los martiriza, los echa vivos en la hoguera, los lanza a los leones hambrientos. La Biblia enseña que durante 42 meses, 1260 años, hizo guerra contra los santos y los venció en su primera etapa de persecución. Pero
el otro poder que se levanta en Occidente, la otra nación con otra religión que se levanta en la tierra de un lugar poco poblado, utiliza un método muy distinto para arrastrar a las mayorías. Lean conmigo lo que dice el capítulo 13, versículos 13 y 14. Dice así: también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Así que el método que utiliza Roma papal es la persecución, pero el método que utiliza los Estados Unidos protestantes es el engaño. Son iglesias que utilizan el engaño para controlar a las multitudes, el engaño para controlar a las mayorías. Y el texto dice que tienen tanto poder falso, dicho sea de paso, que es posible que ellos hagan descender fuego del cielo delante de los hombres con el propósito de engañar. La pregunta del millón es: ¿de dónde reciben todo ese poder? La respuesta la encontramos en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 9. Dice así: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es muy fácil creer que todo lo que ocurre en un mundo religioso, en una iglesia cristiana, tiene que ser hecho por el poder de Dios. Pero la Biblia enseña que el diablo levantó a esta iglesia en Oriente, a la iglesia católica apostólica romana, con el fin de arrastrar a las multitudes a la perdición. Y no solamente levantó a la reina del sur, no solamente levantó a la gran ramera, sino también que las hijas de ella, todas las que han salido de ella con doctrinas falsas, aceptando el domingo como día de oración, ellas también han recibido poder y han logrado hacer señales y prodigios mentirosos, porque el diablo sabe que al mantenerlos entretenidos de esa manera y ellos seguir desobedeciendo la ley de Dios, entonces Cristo les dirá: nunca os conocí, pero en tu nombre hice milagros. Nunca os conocí, pero en tu nombre saqué demonios. Nunca os conocí, porque el poder para hacer esos milagros y esas obras nunca vino de Cristo. Fueron engañados por el diablo, fueron parte de un espectáculo falso, y obviamente hasta el final de la historia las muñecas de la mafia se van a dar cuenta que si no reflejamos el carácter de Cristo, por más milagros que supuestamente hagamos en el nombre de Cristo, por más prodigios que hagamos supuestamente por el poder de Cristo, si no reflejamos el carácter de Cristo a través de una obediencia a su santa ley, incluyendo el día de reposo, que es el santo sábado, entonces Cristo nos dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es por eso que en Mateo 24, cuando los discípulos de Cristo le preguntan en cuanto a cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, Jesús le respondió en el versículo 4 y 5 lo siguiente. Mateo 24, 4 y 5. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie, ¿qué? Mirad que nadie os engañe. Pregunto: ¿es posible que los discípulos de Cristo sean engañados, sí o no? Claro que sí, porque el mismo maestro está diciendo: miren, ustedes me sirven a mí, ustedes andan en mis caminos, ustedes conocen la verdad, pero mirad que nadie os engañe. Versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora bien, si usted lee con cuidado el capítulo completo de Mateo 24, dentro de las señales del tiempo del fin, hay una señal que Cristo repite 3 veces para enfatizar la importancia de evitar ser engañado. Lo dijo en el versículo 4 y 5, lo vuelve a mencionar en el texto 11, donde él dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Y finalmente lo vuelve a recalcar en el verso 24, donde Cristo dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuántas veces Cristo amonestó a los discípulos para que tuvieran cuidado de no ser engañados? 3 veces, versículos 4 y 5, versículo 11 y el versículo 24. ¿Y saben qué, apreciados hermanos? Estos falsos profetas, estos falsos apóstoles, estos falsos pastores, estos falsos evangelistas, estos falsos líderes son aquellos que el diablo utiliza para enseñar en sus iglesias cristianas que no es necesario obedecer la santa ley de Dios, porque el capo sabe que si los cristianos siguen desobedeciendo la ley de Dios, jamás podrán reflejar su santo carácter. Por eso es que usted escucha con tanta frecuencia que no hay que obedecer los 10 mandamientos porque fue abolido en la cruz del Calvario. ¿Ha escuchado usted eso alguna vez, mi hermana? Hasta se ríe, ¿verdad? Eso es el pan de cada día. Es que no hay que obedecer la ley de Dios porque eso fue clavado en la cruz. Pregunto, ¿quién fue el que promovió esa gran verdad de que la ley de Dios es eterna? ¿El capo o Cristo? Fue Cristo que dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso lo dijo Cristo. El que enseña lo contrario es utilizado por el capo, porque el diablo sabe que la ley de Dios existe desde el cielo y existirá por toda la eternidad, porque es un reflejo o una transcripción del carácter de Dios. Pero además de eso, hay algunos otros que enseñan que ya no hay que obedecer los 10 mandamientos, ya no hay que guardar la ley, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Mi hermano, usted ha escuchado eso, ¿verdad? Se está riendo. Es que sí, eso es lo que enseñan estos falsos instrumentos del diablo. Están diciendo, no obedezca la ley, y el diablo se muere de risa porque él sabe que la infracción de la ley es pecado. Y si seguimos pecando, Cristo nos dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? Hacedores de maldad, hacedores de pecado. Obviamente, cuando desobedecemos la ley de Dios, entonces nos parecemos al capo y no glorificamos a Cristo. Por eso la Biblia dice, inmediatamente después del texto que utilizan para decir que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, Romanos 6:14, el texto inmediatamente después dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta es, en ninguna manera. ¿Por qué no hay que pecar en ninguna manera? Porque nuestra razón de existir es demostrar que la ley de Dios es santa, justa y buena. Y la manera de demostrarlo es a través de una vida de perfecta obediencia, no por mi fuerza, no por mi poder, sino por el poder del Espíritu Santo en mí. Porque ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Vive Cristo en mí. Y entonces Cristo, al vivir en mí, quiere reproducir su carácter en mí, quiere hacer de mí un clon para su gloria y honra, de manera que el diablo quede desenmascarado delante del universo como un gran mentiroso. No olvide que Cristo está diciendo que la señal más contundente y más importante en el contexto de su venida es el engaño de los líderes religiosos. Y por eso es tan común escuchar que pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, líderes espirituales digan y enseñen que el día de reposo es el domingo porque Cristo resucitó un domingo. Escuche bien lo que voy a decir. La palabra de Dios enseña que la iglesia católica, simbolizada por la ramera o el cuerno pequeño, son los responsables de haber cambiado el sábado al domingo. Y ellos no se arrepienten de eso y no se avergüenzan de eso, porque dicen ser la iglesia madre que tiene la autoridad para hacerlo.
Y la profecía bíblica nos dice desde Daniel 7:25 que eso iba a ocurrir en la historia de este mundo, para que entendiéramos que dentro del plan de Dios ya el Señor sabía que iba a pasar, y por eso iba a dejar claramente en su palabra que el día de reposo es el séptimo día de la semana y no el primero como ellos lo enseñan. Pero ven acá, Watson, ¿y cómo usted sabe cuál es el séptimo día de la semana? Bueno, eso es muy sencillo. ¿Cómo usted sabe cuál es el primer día de la semana? ¿Cómo le cayó esa, verdad? Es que es muy fácil preguntarme a mí que cómo yo sé cuál es el séptimo día de la semana. Pero ¿cómo usted sabe cuál es el primer día de la semana? Porque todo el mundo sabe y todo el mundo cree y todo el mundo acepta que Cristo resucitó un domingo, que es el primer día de la semana, según Lucas 24, versículo 1. Por lo tanto, si el día de resurrección, según Lucas 24:1, es el primer día de la semana, y todo el mundo cristiano y no cristiano sabe que eso ocurrió un domingo, es muy fácil entender y deducir que si el domingo de resurrección es el primer día de la semana, entonces el sábado tiene que ser el séptimo día de la semana. Y Dios no nos ha dado ninguna autorización para cambiar su ley, porque la ley de Dios es una transcripción de su carácter. Y entonces, Watson, usted me está diciendo a mí que si yo no guardo el día de reposo sábado, yo me voy a perder. ¿Por qué usted está poniendo palabras en mi boca? ¿Por qué usted me está jalando la lengua? Yo nunca dije eso. Yo no creo que el sábado salva a nadie. Yo estoy convencido de que los judíos guardaron el sábado y se van a perder porque rechazaron al único que nos puede salvar. Jesús es el único y suficiente salvador de los cristianos, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. La Biblia dice en Lucas 2:11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nosotros tenemos un solo Salvador, que es el Señor Jesucristo, el Señor de los cielos. Nadie se va a salvar por guardar el día de reposo sábado. El sábado no salva a nadie. Para ser salvo necesito ser lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero. Y Cristo es el único que me puede limpiar por sus méritos, por su justicia y por su pureza. Sin embargo, Éxodo 20 y el versículo 8 al 11 dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese día se guarda para conmemorar la maravillosa obra de creación. Cuando yo acepto a Cristo como mi creador, porque en el principio Cristo era el verbo y todas las cosas por él fueron hechas. Cristo es el gran creador. Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Bajo la luz de la luna encontramos claramente que Cristo siempre ha existido en su condición divina, y fue Él quien creó el santo sábado. Fue Él quien creó a Adán y Eva. Fue Él quien descansó el primer séptimo día de la semana para enseñarle a Adán y Eva cómo se guarda el sábado. Y cuando yo amo a Cristo con mi corazón, cuando yo quiero agradar a Cristo y cuando yo quiero exaltarlo a través de un carácter santificado, entonces yo guardo el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento, el sexto mandamiento, el séptimo mandamiento, el octavo mandamiento, el noveno mandamiento y el 10º mandamiento. Guardo la primera tabla y guardo la segunda tabla. Guardo todos los mandamientos, porque Cristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo no guardo el sábado para ser salvo, yo guardo el sábado
enojado porque estoy enamorado de Cristo. Y cuando yo obedezco toda su ley por amor a Él y por fe en Él, entonces su Santo Espíritu me limpia, me transforma, me purifica y me convierte en un clon para su gloria y honra, porque los únicos que han de morar con Cristo por la eternidad en el reino de Dios son aquellos hombres y mujeres que han sido transformados por la sangre de Cristo y el poder de su Espíritu en clones que reflejan su carácter a través de una vida de obediencia. Por eso la Biblia dice en Lucas 10, mi último texto de esta hora, ¿qué libro dije? Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20. Dice así la palabra de Dios. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Termino con esto. Las muñecas de la mafia se encargan de mantener a la gente emocionada, extasiada a través de milagros falsos, prodigios falsos, señales falsas. Y Cristo dice que aún los milagros, las señales y los prodigios verdaderos a Él no lo impresionan. ¿Qué cosa dije? Cristo está diciendo: yo vi al diablo caer del cielo como un rayo. Yo le di potestad a ustedes para hollar serpientes, y eso es un poder verdadero, para hollar escorpiones con un poder verdadero, y les di poder sobre toda fuerza del enemigo para que nada os dañe. Todo ese poder que yo les di es verdadero. Todos esos milagros que hagan en mi nombre son verdaderos, pero yo vi milagros más espectaculares que esos, y a mí eso no me mueve. Lo único que yo quiero que entiendan es que los milagros, los prodigios, las señales no los van a garantizar la salvación, aún siendo verdaderos, mucho menos los falsos que hacen las muñecas de la mafia. Lo único que a mí me impresiona, lo único que a mí me interesa, lo único que puede garantizarte tu salvación es que tu nombre esté escrito en el cielo, y para que tu nombre esté escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, necesitas amar al Cordero, necesitas vivir para el Cordero, necesitas reflejar el carácter del Cordero, necesitas obedecer la ley santa del Cordero, necesitas ser un clon del Cordero, porque si no eres un clon del Cordero, por más milagros, prodigios y señales, yo te diré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.